Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy vamos a repasar otra biografía interesantísima en nuestra sección ¿Quién fue? Y el día de hoy vamos a hablar sobre Elena Petrovna Blavatsky. Ella fue una famosa ocultista rusa, fundadora por supuesto de la Sociedad Teosófica. Popularmente conocida como Madame Blavatsky, Elena Petrovna Hahn, que será su nombre de soltera, y que de casada adoptó el apellido Blavatsky, nació en Ekaterinoslav el 30 de julio de 1831. En unos días especialmente dramáticos para aquella región, que es ahora la actual Ucrania, ya que una furiosa epidemia de cólera estaba asolando el país en ese tiempo. Los inicios de la vida de la futura teósofa no parecían presagiar nada bueno, pues ya durante la ceremonia de su bautismo, nada menos que el fuego de una vela incendió las vestiduras ceremoniales del sacerdote, causando por supuesto el pánico entre los asistentes. Aunque no hubo víctimas, aquel incidente constituyó un funesto augurio. Nacida en el seno de una familia aristocrática, su padre, que era un coronel del ejército del zar de la época, procedía de una familia alemana, como se dice ahora, de rancia estirpe militar, los Hahn, y su madre, Elena Fadeyeva, era hija del príncipe Dolgorukic. Estaba emparentada con la familia imperial y presumía de descender de los primeros príncipes rusos, anteriores incluso a los famosos Romanov. Madame Blavatsky, huérfana de madre, siendo muy pequeña, su infancia no fue nada de fácil y estuvo rodeada de sucesos un tanto misteriosos, por así decirlo. Ella tenía un carácter marcadamente rebelde, pero poseedora de un raro talento y de una muy buena disposición para las ciencias y la literatura. La joven dio pronto muestras de una sorprendente capacidad paranormal, que incluía dotes de clarividencia y un gran poder de persuasión. Muy tempranamente, a los 17 años, se casó con un viejo general de nombre Nikifor Blavatsky, quien por supuesto le otorgó un apellido al que ella no renunciaría nunca más y por el que sería mundialmente conocida en todos los círculos esotéricos. Debido, probablemente, a una anomalía genital, dice la historia, de la joven desposada, el matrimonio no llegó nunca a consumarse. Al poco tiempo, Madame Blavatsky abandonó el domicilio conyugal, dando inicio sí a una vida de frenética actividad e incesante aventura. Al abandonar a su esposo, huye primero a Constantinopla, actual Turquía, Estambul, después a Egipto, en donde recibe su primera iniciación de manos de un musulmán que gozaba de una gran fama por los conocimientos de ocultismo que atesoraba. Madame Blavatsky de Egipto pasa a París y de allí a Estados Unidos, México e India, y finalmente recala en Londres. En esta última ciudad, en donde traba conocimiento con uno de los personajes más misteriosos del siglo, Kuthumi Lal Singh. Este individuo va a influir notoriamente en su trayectoria personal. Se transformará en una especie de maestro, como ella le llamará respetuosamente en adelante, y representará un elemento fundamental en la creación de la posterior teosofía. A partir de ese momento, y es muy posible que gracias a la influencia de este enigmático personaje,
Madame Blavatsky se convirtió en una mujer llena de un conocimiento sorprendente. Al mismo tiempo, empezó a canalizar de forma eficaz las facultades psíquicas de que siempre había dado muestras. Reanudó sus viajes, esta vez de nuevo hacia América y, posteriormente, a Japón, India y Tíbet. En 1858 la encontramos de regreso en su Rusia natal. Para entonces, y a pesar de que solo contaba con 27 años, su figura inspiraba un gran respeto como persona conocedora de los secretos del ocultismo. Pero su innata curiosidad por lo misterioso la llevó al Cáucaso, en donde compró una pequeña propiedad en medio de un bosque, dedicándose a frecuentar a todos los brujas, brujos y curanderos de la región. En 1874, hallándose por tercera vez en Estados Unidos, trabó conocimiento y amistad, de cierta forma, con un veterano militar de la Guerra de Secesión norteamericana, el coronel de apellido Olcott, que se sentía muy atraído por los fenómenos paranormales. Ambos personajes mantuvieron numerosas reuniones que dieron por resultado la creación de la Sociedad Teosófica. El coronel Olcott es nombrado entonces presidente vitalicio de la sociedad. Si bien el cargo no va a tener más que un carácter honorario, por así decirlo. Blavatsky ocupará la secretaría, un puesto que si bien parece más modesto, resultará en el más ejecutivo, pues será ella quien va a dirigir de forma eficaz el nuevo movimiento esotérico. Sin embargo, apenas había nacido la sociedad cuando se produjo la primera crisis. El interés por lo psíquico había empezado a descender de forma notoria en Estados Unidos. Ante tal coyuntura, el señor Olcott y Madame Blavatsky decidieron liquidar todos sus bienes y trasladarse a la India. En Adyar fundaron otro centro que sería mundialmente famoso. Los inicios de la sociedad teosófica en Adyar fueron prometedores, pese a que tuvieron que sufrir ciertas hostilidades por parte de los sectores eclesiásticos de origen europeo que veían en el movimiento a una peligrosa orden secreta. Poco tiempo después, Madame Blavatsky se trasladó a Londres, en donde se establecería definitivamente. En esa ciudad funda también la Blavatsky Lodge, a la que acuden numerosas mujeres de la aristocracia inglesa. En 1891, la enfermedad que padecía desde hacía algunos meses se agravó hasta a tal punto de imposibilitarla para hacer cualquier tarea doméstica. Ella comentaba a sus amigos más íntimos que disponía de una pequeña legión de seres elementales o duendes que le ayudaban en todos los cometidos caseros. Una anécdota que, aunque puede ser pura leyenda, forma parte de la historia de esta notable mujer que murió ese mismo año de 1891. Con respecto al pensamiento, a la filosofía de Madame Blavatsky, la exposición más concluyente del pensamiento teosófico de esta gran mujer se encuentra en dos de sus más famosas obras. Una de ellas es La Doctrina Secreta y la otra Isis sin velo. Esta última, obra extensa publicada en 2 tomos, tuvo tal éxito que la primera edición se agotó en pocos días. Su contenido se muestra como algo sorprendente por los muchos conocimientos científicos que se exponen en ella, teniendo en cuenta el año en que, por supuesto, fue publicada. Hay un hecho muy singular referente a esta obra. Presumiblemente, la autora careció de la documentación necesaria para su redacción, y si a ello hay que añadirle que su aparente formación científica y filosófica era más bien escasa, la realización de un tratado tan extenso resulta, por decirlo menos, verdaderamente enigmática. Como posible explicación de tal interrogante, algunos autores han creído que este maestro que ella tenía
podía ser un erudito hindú, y fue él quien ayudó a Madame Blavatsky. Otros, aceptando una explicación mucho más sorprendente, han supuesto que la autora recibió una ayuda de tipo sobrenatural. En todo caso, resulta muy difícil explicarse cómo esa mujer pudo escribir una obra que constituía la cumbre del saber oculto de aquellos años. Madame Blavatsky afirma en el prólogo de la obra que toda ella es el fruto del contacto con iniciados de Oriente y por supuesto del prolongado estudio de aquellas ciencias. En la introducción de Hice sin velo, dice la autora, comillas, de acuerdo con lo que se nos ha dicho, hace 19 siglos que la luz del cristianismo disipó las tinieblas del paganismo y han transcurrido 2 siglos y medio desde que la refulgente lámpara de la ciencia moderna empezó a iluminar la oscura ignorancia de los tiempos. También se afirma que el verdadero progreso moral e intelectual de nuestra raza se ha verificado en estas 2 épocas. Cierra comillas. Que los antiguos filósofos tenían una sabiduría apropiada a su tiempo, pero que resultan poco menos que iletrados si se comparan con nuestros modernos hombres de ciencia. La moral pagana fue suficiente para la inculta antigüedad hasta que la luminosa estrella de Belén mostró al hombre el camino de la perfección moral, allanando su senda de salvación. Sigue diciendo Madame Blavatsky en este prólogo de su libro que en la antigüedad el embrutecimiento era la regla, la virtud y el espiritualismo la excepción. Ahora, en nuestro tiempo, hasta el más depravado puede conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra revelada. Todos los hombres desean ser buenos y mejoran constantemente. Tal es la proposición, pero ¿qué nos dicen los hechos? Por una parte, tenemos un clero materializado, dogmático y, con demasiada frecuencia, corrompido, sigue diciendo Madame Blavatsky. Hay una hueste de sectas y 3 grandes religiones en pugna. Hay discordia en lugar de unión, dogmas sin pruebas, predicadores efectistas, sed de placeres y riquezas, en feligreses solapados que se comportan hipócritamente, obligados por la exigencia de su propia respetabilidad. Esta es la regla del día. La sinceridad y la verdadera piedad constituyen la excepción. Continúa diciendo Madame Blavatsky que, por otra parte, hay un sinnúmero de hipótesis científicas edificadas sobre arena. Ni en la cuestión más sencilla hay acuerdo. Se producen envidias y rencorosas querellas. Hay un impulso general hacia el materialismo, una lucha a muerte entre la ciencia y la teología por la infalibilidad, un conflicto de épocas. Cierro comillas desde lo que decía en este prólogo Madame Blavatsky. Por supuesto que al leer los párrafos anteriores no se puede por menos de reconocer que Madame Blavatsky tenía una visión lúcida de las cosas. También agrada leer en este mismo prefacio de su libro la afirmación hecha por la autora de que no cree en magia alguna que trascienda la capacidad de la mente humana, ni tampoco en milagros, ya sean divinos o diabólicos, entendiendo por tales milagros cualquier transgresión de las leyes naturales. Pero se pregunta, sin embargo, si sería exagerado creer que el hombre pueda desplegar nuevas facultades sensitivas y relacionarse mucho más íntimamente con la naturaleza. Ella decía que la lógica de la evolución nos lo dirá, si la llevamos hasta sus legítimas conclusiones. Si el alma ha evolucionado en línea ascendente, desde el vegetal o el molusco hasta el hombre más perfecto, adquiriendo sus elevadas facultades intelectuales, no será irrazonable inferir y creer que también en el hombre se está desenvolviendo una facultad perceptiva que le permitirá
indagar hechos y verdades que se encuentran más allá de los límites de nuestra percepción ordinaria. Cierre comillas, lo que decía Madame Blavatsky. Bueno, y para continuar en esta línea de evolución, el hombre habrá de trabajar en su propio perfeccionamiento interior, como también dicen muchas creencias esotéricas, que le llevará a la consecución de la sabiduría, el único camino hacia lo que ha dado en llamarse la autorrealización. De este modo, cuando el individuo llega a convertirse en su propio instructor, comprenderá que su alma es inmortal y que su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límites. Este ha sido el podcast de hoy de la sección ¿Quién fue?, de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.